La seguridad es uno de los temas más importantes para el presidente Otto Pérez Molina y uno de los que más preocupa a los guatemaltecos. Los esfuerzos del gobierno han llevado a dar duros golpes al narcotráfico y a la delincuencia común. Se han capturado a cabecillas y operativos del crimen organizado en estos 2 años y 3 meses. La más reciente, la captura del cabecilla de los Zetas, Wilber Arnulfo Cabrera Franco, alias El Acandón, demuestra que la lucha por la seguridad va a continuar como prioridad para nuestro gobierno. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos nuevamente en el programa De Frente con el Presidente, en donde hemos tratado de llevarles a ustedes temas de importancia de lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido una de las mayores preocupaciones de todos los guatemaltecos, que estamos luchando también para ver cómo construimos conjuntamente una Guatemala segura. Una Guatemala en la cual nosotros asumimos nuestra responsabilidad como presidente, como ministro de Gobernación, con el equipo que tenemos, el ministro de la Defensa, la Policía Nacional Civil y todas las instituciones encargadas de la seguridad. Pero necesitamos la contraparte y la corresponsabilidad de todos los guatemaltecos. Hoy vamos a hablar de las estadísticas, de los números. Muchas veces no nos gusta hablar de los números, pero tenemos que hacerlo porque los números son los que nos sirven de comparación con lo que hemos hecho en los años anteriores, de lo que ha sucedido en otros gobiernos incluso, y de qué estamos haciendo ahora nosotros en este año 2014. Así que, Mauricio, bienvenido. Y tal vez la primera pregunta, Mauricio, en este primer trimestre, ¿qué rendición de cuentas le podemos hacer a los guatemaltecos en el tema de seguridad? Bueno, presidente, hay digamos que 2 líneas de acción que para nosotros son importantes. Una es en el aumento de nuestras capacidades institucionales. Sin ninguna duda, ya graduamos la primera promoción de este año, 1,600 policías. Hemos subido la fuerza policial a 31,500. Mañana vamos a tener la graduación de 500 policías más en la sede regional de la Academia en Huehuetenango, y esto nos está permitiendo aumentar nuestras capacidades de presencia de la autoridad en todo el país. El segundo tema en esta línea de aumento de capacidades es también el tema que tenemos ya formalmente todo el programa de incorporación como una sola armamento orgánico, la pistola Pietro Beretta. Ya no tenemos más policías que entregan el turno con pistola. La pistola está siendo asignada a cada uno de ellos con la responsabilidad no solo del número de registro, sino también de la huella balística. Y estamos entonces empezando formalmente todo lo que es el nuevo despliegue territorial en el país, que como usted bien lo sabe van a haber 9 regiones administrando 31 distritos. Esto nos va a permitir tener presencia de la autoridad policial en prácticamente todo el país durante este año y el próximo año, para consolidar un nuevo esquema, un nuevo despliegue como corresponde. Estamos por abrir la tercera sede regional en Baja Verapaz para tener un despliegue territorial de las capacidades de instruir a los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil. Pero en nuestras cifras, que es lo que más le interesa a la gente, pues tenemos un primer trimestre que es muy bueno en relación al año pasado y es bueno en relación al primer año de gobierno, presidente. Y marcamos una tendencia en el tema de recuperación de vehículos, de disminución del robo y de hurto de vehículos. El tema de los secuestros sigue a la baja, bajo un control muy importante para nosotros, se han reducido y estamos resolviendo los casos. Aquí hay estadísticas del INASIF y las estadísticas de PNC, estamos trabajando en conjunto para poder tener un modelo de análisis que nos permita establecer de forma homologada lo que está ocurriendo en el país. Importante decirlo porque en ese sentido son cifras que no se pueden ocultar, ¿verdad, presidente? La estadística oficial de INASIF y de PNC es la que estamos viviendo. Mauricio, en la primera línea que usted mencionó, ha sido un esfuerzo importante y esto hay que reconocerlo. Yo lo quiero compartir con los guatemaltecos, que no es fácil llevar a una policía que se recibió ni siquiera con 25,000, con 22,800, 22,600, sí, llevarla a cumplir con lo que nosotros dijimos de 35,000 ha sido un esfuerzo importante, pero además de eso es un esfuerzo sostenido.
Es por primera vez donde estamos viendo una política pública de seguridad que no es de 6 meses, que no es de un año, sino que está avanzando. Así que este es un reconocimiento importante. Pero también en esa misma línea viene el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento y la coordinación interinstitucional que se ha hecho. Y aquí tal vez el tema es, que no mencionó, es el tema de la tecnología. Sí, vamos avanzando, estamos a punto ahorita de empezar ya con instalación de cámaras, con una serie de cosas más que es importante que lo mencione. Claro que sí, presidente. Este es el año realmente de la realización de los grandes proyectos de tecnología. En primer término, vamos a poder consolidar ya en las áreas más importantes de lo que es el departamento de Guatemala, la ciudad capital, Misco, Villanueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, que es donde hemos tenido mayor incidencia, un esquema de videovigilancia de 5,000 cámaras. Esto está combinado con cámaras fijas, cámaras que tienen un ángulo de 360, pero además vamos a tener cámaras que se llaman, que se denominan LPR, son lectoras de placas en entradas y salidas en municipios y en entradas y salidas para las carreteras nacionales e internacionales. En la cabecera de Escuintla también va a tener ello. Pero además consolidamos con las 1,800 que ya tenemos, que prácticamente vamos a duplicar. Y con 1,018 cámaras en la zona 18, vamos a terminar este año, Dios mediante, presidente, con un esquema de cámaras que vamos a estar alrededor de las 9,000 cámaras ya colocadas como corresponde, con bases de datos que ya trabajamos los primeros 2 años. Hay un equipo muy joven, jóvenes hombres y mujeres que no pasan de los 30 años, presidente, trabajando con el viceministro de Tecnología, que han creado aplicaciones que nos permiten interrelacionar todas las bases de datos, lo que tiene que ver con antecedentes policiales, con órdenes de captura, con los registros tanto de identidad biométrica como de identidad biográfica, los tenemos ya en línea y esto va a ser muy importante para nosotros. Okay, o sea, tenemos una serie de programas que vienen a completar esa política pública que estamos implementando en el tema de la seguridad. Han sido esfuerzos muy grandes para llegar a esos números que mencionó Mauricio y que los vamos a seguir platicando en el segundo segmento para hablar cuál es la realidad de lo que está pasando en el tema de seguridad. Para resolver un problema estructural como la violencia en Guatemala, la prevención es fundamental. Todo gobierno debe tener una política de prevención del delito, que debe de coincidir con la Política Nacional de Seguridad. El presidente Otto Pérez Molina ha sido el precursor en establecer una política en esa materia. Por eso creó el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, con el fin de acercarse a los jóvenes quienes son una pieza fundamental para cambiar Guatemala. Qué bueno que existan oportunidades donde las personas puedan creer en nosotros. Sí, yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros como ciudadanos, porque los jóvenes son el futuro. Pedro Marcos es otro joven con mucha energía. Para él, los programas de prevención han sido una oportunidad para ser parte del cambio. Si no existieran estos espacios, yo digo que la mayoría de jóvenes, así como yo, estuviéramos involucrados en lo que es la drogadicción, la delincuencia. Así como nosotros en nuestra junta tenemos un lugar para practicar, para hacer el deporte, para hacer arte. Entonces, si no existiera esto, nosotros no hiciéramos el cambio. Cultura 24/0, Vivo Te Quiero, Dale a la música y no a la violencia, Dale al deporte y no a la violencia, son los programas a través de los cuales funciona la política de prevención del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Nosotros usamos nuestro talento, ¿verdad? Lo que es el skate, el graffiti y el rap para crear espacios donde los jóvenes puedan expresarse, y también usamos ese espacio, ¿verdad?, para predicarles, para hablarles de la palabra de Dios, que es lo fundamental. Durante años, los jóvenes en Guatemala no han figurado en la agenda de gobierno. Sin embargo, a través de los programas de prevención que impulsa el presidente Otto Pérez Molina, estos jóvenes han percibido el interés por parte de las autoridades de brindarles mejores oportunidades. La gente te mira, quizás los vecinos si no te apoyan, o quizás las empresas no te apoyan, entonces nosotros hemos solicitado mucho
por ejemplo, hemos solicitado madera de parte del gobierno, si nos han dado madera para hacer las rampas. Sí, nos han apoyado demasiado, nosotros hemos pedido apoyo con ellos, nosotros mandamos solicitudes y sí nos dan la respuesta, ¿verdad? Yo estoy segura que sí, haciendo todas estas actividades puede cambiar el país. En este programa estamos hablando de un tema importantísimo para todos los guatemaltecos, que es cómo construir la Guatemala segura. Estamos rindiendo cuentas del primer trimestre del 2014 en este tema con el ministro de Gobernación y estamos hablando de los números del primer trimestre, cómo van esas estadísticas. Por ejemplo, un número que es importante es que en este primer trimestre logramos bajar a... Ahorita llevamos 16% menos de homicidios comparados con el primer trimestre del año 2013, del año pasado. Y esto es un dato importantísimo, no digamos con los años del gobierno anterior, porque ahí el porcentaje sube muchísimo más. Este es el resultado de un gran esfuerzo de los primeros 2 años, en los cuales nosotros creemos va esta tendencia a mantenerse y van a seguir bajando esos números. Ha sido complicado, Mauricio, ha sido difícil lograr bajar en donde teníamos 25 en el gobierno pasado, 21 asesinatos diarios, después bajarlo a 17, después bajarlo a 15 y hoy estar como lo muestra este primer trimestre en 13 asesinatos diarios, que todavía es muchísimo y que todavía tenemos que seguir en grandes esfuerzos. Lo que los guatemaltecos tienen que saber es que si no le damos una solidez institucional al tema de la seguridad, es mentira que esto pueda tener cambios radicales como corresponde. Por esa razón, si nosotros hubiéramos recibido una institucionalidad de seguridad bien establecida, con un talento humano bien capacitado, con el equipamiento que corresponda, con tecnología aplicada, pues esto sería un reto nada más de estrategia operativa, de dónde nos movemos de acuerdo a nuestro análisis criminológico, criminalístico, que aquí tiene que ver mucho nuestro trabajo con las instancias de justicia, pero no fue así. Entonces, a la vez que estamos respondiendo a la crisis de inseguridad, estamos construyendo la institucionalidad. Y yo creo que la mejor herencia de su gobierno va a ser una institucionalidad bien establecida. Sin ninguna duda, presidente, y lo voy a decir así, si usted me lo permite, el mayor usufructuario de sus logros de 4 años de gestión va a ser el siguiente gobierno, porque no le vamos a heredar una institucionalidad desequipada, sin capacitación, sin un despliegue nacional. Le vamos a entregar algo sólido para que no pierda lo que nosotros hemos construido y vamos a construir en estos próximos 2 años. Y tampoco podemos dar un retroceso también en los próximos 4 años, es decir, si no se le da continuidad a todo este esfuerzo que hemos logrado ahorita en estos 2 años y 3 meses, y que lo vamos a seguir haciendo en el año o 9 meses que nos hace falta, pero si hay un gobierno que no es capaz, que no conoce o que sencillamente va a querer venir a inventar cosas, como se ha hablado de una Guardia Nacional o de tantas ideas que se le pueden antojar a diferentes personas, si no se logra que haya continuidad en las políticas públicas de seguridad, que haya estabilidad en los cuadros, que se respete la institucionalidad de las diferentes instituciones, venimos a dar al traste otra vez con este esfuerzo de 4 años y nos tocaría volver a empezar y dejar por un lado todas estas políticas y programas que se han venido implementando. Yo creo, presidente, que nadie que esté en su sano juicio y que pretenda dirigir el país puede dejar de lado 4 años consistentes de un plan estratégico que elaboramos, y usted lo sabe muy bien, empezamos a elaborarlo desde el 2010 y lo estamos poniendo en práctica hoy. Por eso creo que es muy importante decirlo a los guatemaltecos, que en la medida en que avanzamos en términos institucionales, tenemos que tener mejores resultados, porque estos van a ser sostenibles en el tiempo. El tema de profesionalización, el tema de dignificación policial y el tema de depuración son 3 ejes fundamentales, pero la implementación de tecnología también lo es, como usted nos lo decía. No es solo el tema de las cámaras, y usted lo decía muy bien, una cámara, esa cámara no necesita desayuno, almuerzo y cena.
no tiene que descansar. Claro. Esa cámara tiene software en un sistema completo que es inteligente, que nos va a levantar alertas tempranas, que nos va a poder indicar dónde está ocurriendo algún problema, y para eso viene el gran centro de monitoreo de toda la información que estamos desarrollando. Viene durante todo este tema, inclusive las cámaras en las patrullas, que son muy importantes porque muchos vienen y dicen cámaras en patrullas. No solo es eso, cada patrulla va a estar equipada con una computadora con la cual va a tener acceso a todas las bases de datos, y cada operación que haga el policía va a quedar registrada como una operación de consulta. No hay posibilidades, y en el momento en que hay una cámara externa que va a ver el vehículo, que va a ver las acciones que correspondan, 1800 imágenes en tiempo real, va a haber también una cámara interna que nos sirve a nosotros de control para saber qué van haciendo los policías en sus patrullas. Este tipo de tecnología, sin ninguna duda, va a marcar la diferencia en este año. Así es, definitivamente. Yo quería insistir en eso, de darle continuidad a las políticas públicas, porque de verdad he oído en algunos que aspiran a llegar a dirigir al país ideas que verdaderamente bueno, lo sorprenden a uno por lo descabellado que son esas ideas, que no están apegadas a la realidad y que entonces vendrían a echar por un traste con todo este esfuerzo. Como dice usted, yo creo que si hay personas responsables que le van a dar seguimiento a esto, en 2 periodos Guatemala sí va a ser una Guatemala segura. Nosotros estamos y vamos a cumplir con la parte que nos corresponde, que ha sido la parte más dura, la parte más difícil, la parte que ningún gobierno quiso enfrentarla, que es asumir la responsabilidad de llegar a los números mínimos de agentes de la Policía Nacional, o por ejemplo instalar una escuela de oficiales de la policía, que son procesos de mediano y de largo plazo. Y es por eso que los otros gobiernos no han estado interesados, y nosotros asumimos ese reto, asumimos ese desafío, lo asumimos con compromiso para hacer una base sólida que le permita después al que le venga a dar continuidad a estas políticas, que verdaderamente construyamos esa Guatemala segura. Sin ninguna duda, presidente, esto es fundamental, y por eso decía que el mayor usufructuario de los logros del gobierno del presidente Otto Pérez va a ser el próximo gobierno. Y sin ninguna duda, como dice el dicho, quien con una luz se pierde, va a quedar completamente iluminado el camino de la institucionalidad de seguridad para el país. Así es. Gracias, Mauricio. Vamos a tener ahorita un receso, pero en el siguiente segmento vamos a hablar de el combate que hemos hecho contra el crimen organizado, cuáles han sido estos procesos, cuáles han sido los éxitos y qué nos falta también para lograr que los guatemaltecos estén cada día más seguros. Uno de los principales objetivos del presidente Otto Pérez Molina es el combate a la delincuencia. Los avances han sido positivos, ya que las autoridades han logrado la captura de varios líderes de bandas delictivas y narcotraficantes. Esta semana inició con la captura de Wilber Arnulfo Cabrera Franco, alias El Lacandón, acusado de liderar una estructura de los Zeta dedicada al trasiego de drogas de Guatemala a México. Es una persona encargada del área de las Verapaces, en una de las mayores rutas de trasiego. La captura y acciones del gobierno han sido exitosas. De continuar de esta manera, se recuperarán los espacios perdidos tomados por la criminalidad y el narcotráfico. Y se ha visto y se ha reducido la cantidad de narcotráfico que había, han disminuido la cantidad de capos y de bandas delincuenciales que están ligadas al narcotráfico. El gobierno del presidente Pérez están dando ya resultados inmediatos en algunos aspectos, por ejemplo la captura de varios capos que se han conseguido. El actuar de las fuerzas de seguridad ha generado un ambiente de tranquilidad y confianza a la población guatemalteca. El gobierno de Otto Pérez, bueno, está dando un buen resultado en lo que es la seguridad. Está implementando muchos policías y ha habido muchas capturas muy importantes, ¿verdad? Se ha dado golpes muy fuertes que realmente ayudan de mucho al país, principalmente porque ya no mantienen tanto en zozobra a la población.
gracias a Dios vamos prosperando, ¿va? A como estábamos antes ya es un logro. Con estas acciones, el presidente Otto Pérez Molina trabaja continuamente para tener una Guatemala segura. Tenemos que hablar también, Mauricio, de los hechos de impacto, de las acciones también positivas en la lucha contra el crimen organizado, como también las acciones negativas que impactan a la población cuando se da una situación de estas, que no es exclusiva en nuestro país, pero como aquí es nuestra Guatemala, entonces tenemos que hablar de lo que nos está sucediendo. A ver, esta lucha contra el crimen organizado y también estas acciones que causan impacto en los guatemaltecos, Mauricio. Sí, presidente, sin ninguna duda, desde que empezó su periodo de gobierno y entramos con el tema de las fuerzas de tarea temáticas, que es ni más ni menos que mesas de coordinación interinstitucional en donde todos estamos presentes para hacer análisis y para que la línea de investigación criminal esté fortalecida por acciones previas, inclusive de inteligencia criminal. Lo que hemos tenido entonces es el desmantelamiento de muchas estructuras criminales con grandes capacidades. En lo que llevamos de este año, podría decirle que ha habido un desmantelamiento de estructuras criminales, fundamentalmente las vinculadas a homicidios violentos producto de sicariato. El tema de las pandillas y de su incidencia criminal en diferentes lugares nos eleva los niveles de homicidios violentos. Entonces, ir contra las pandillas y desarticular las organizaciones de sicarios es importante. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos el desmantelamiento de una estructura para que iba a hacer una operación en el Tejar. Habían reunido sicarios de 5 clicas distintas y movieron el armamento para hacerlo, y afortunadamente pudimos intervenir para evitar que eso sucediera. A la fecha llevamos el desmantelamiento ya arriba de las 30 estructuras criminales solo en este año, 7 de ellas, por ejemplo, de secuestros, otras vinculadas al tema de robo de vehículos. Aquí lo que importa es la investigación estratégica, que quiere decir ir tras estructuras y no ir tras personas como corresponde. Y yo diría que dentro de esas acciones, por ejemplo, una de las más emblemáticas que hemos tenido es la caída en un enfrentamiento con investigadores de la DEIC, de uno de los ranfleros, jefe de una clica más sanguinarios que había, que era conocido como el Slow, la caída de armamento que hubo ahí. Además de ello, ayer tuvimos una captura importantísima en la lucha contra el narcotráfico, es la captura de el denominado comandante Lacandón, Arnulfo Cabrera Franco, uno de los últimos líderes que van quedando nacionales de una estructura que empezó a incursionar en el 2008, hace 6 años, con el ataque en Zacapa a la estructura y donde perdió la vida Juancho León, uno de los narcotraficantes guatemaltecos. Y 6 años después estamos prácticamente con los principales líderes de México capturados en México y los principales líderes y los que favorecieron la entrada de los Zetas a Guatemala extraditados o guardando prisión en el caso de Guatemala. Pues Mauricio, algo que no podemos dejar de platicar aquí con los guatemaltecos es el tema del ataque que sufrieron 2 jovencitas estudiantes del Inca. Esto ha impactado muchísimo también a los guatemaltecos. Como todos sabemos, una de ellas lamentablemente murió y la otra está sumamente también en un estado de salud grave. Sí. ¿Podemos platicar algo muy rápidamente de esto con los guatemaltecos? Claro, presidente. Mire, lo primero que creo que es importante es que los guatemaltecos sepan que hay un programa que se denomina Escuelas Seguras. Ahí hay seguridad perimetral, ahí hay cámaras, hay patrullajes establecidos. Han habido capturas durante todo este tiempo, arriba de las 200 capturas de personas en los distintos patrullajes que se han hecho. Es un programa muy completo, donde hemos consignado armas, donde hemos llevado jóvenes por conflicto con la ley penal, también de la misma manera. Y desafortunadamente lo que ocurrió está fuera de este contexto, del contexto de lo que podemos decir hasta el día de hoy, que es el contexto de protección que les estamos dando a los establecimientos. Y las evidencias que podemos tener en un inicio, sin que éstas sean concluyentes de toda una investigación criminal como corresponde, es precisamente el entorno donde ellas vivían, la influencia que tenían en el entorno. Es un entorno donde domina una pandilla
y en este caso a ellas de alguna manera, hay que decirlo así, se les vinculaba a la otra pandilla. Esto puede tener en gran medida, es lo único que puedo decir ahora por el momento, pero vamos avanzando bastante bien en el tema de la investigación y lo importante es ese mensaje que usted le ha dado y le sigue dando a los guatemaltecos. Es un buen mensaje para decirle a los padres, sepa dónde están sus hijos, a dónde van sus hijos, con quién se reúnen sus hijos. No dejemos a los hijos a la libre para que ellos vayan con sus amistades a cualquier lado, porque no sabemos la amenaza, el tipo de riesgo que están corriendo. Estamos controlando muy bien lo que puede ser la infiltración de las pandillas en algunos de los institutos públicos que hay en el área de la capital y del departamento de Guatemala, porque es bien importante para nosotros tener bajo control ese tema, presidente. Quiero decirles que esta es una responsabilidad que nosotros la llevamos, que estamos dispuestos a seguir adelante. Algunos reclaman y nos dicen, mire, ¿qué pasó con la mano dura? Quiero decirles que la mano dura ha estado presente con el respeto a la ley. La mano dura ha estado presente con actuar apegado a la ley, como lo ha hecho el ministro de Gobernación, con el director de la policía, con todos los cuadros de la policía. La mano dura ha estado presente en ser consistente, en ser persistente en estos 2 años, 3 meses, no solo apegándonos a la ley, sino actuando y trabajando incansablemente día y noche para brindarle poco a poco la seguridad que los guatemaltecos se merecen. La mano dura ha estado presente en estar llevando más instalaciones, más capacidades, más entrenamiento, más capacitación, más profesionalización a todas las fuerzas encargadas de la seguridad y va a seguir estando presente. La mano dura que nosotros dijimos es la que está presente y no la que algunos quieren decir de que los programas de mano dura en otros países han fracasado, pero porque son diferentes a lo que nosotros estamos haciendo. Apegados a la ley, dispuestos a trabajar, comprometidos con cada uno de ustedes, con su familia y con usted para brindarles la seguridad que cada uno de los guatemaltecos se merece. Les agradezco por estar presentes y acompañándonos en este programa. Los invito a que nos ayuden también a luchar en contra de la violencia y la inseguridad en nuestro país y que juntos construyamos la Guatemala segura que todos queremos. Muchísimas gracias. Las escuelas seguras a la fecha son aproximadamente 45, pero nuestro plan ya del 2014 contempla 197 escuelas y está íntimamente ligado ahora también con generar una cultura de convivencia pacífica como lo es el programa 24/0. Este programa está dirigido a los centros educativos que reportan alguna incidencia criminal de la ciudad capital, Villanueva, Misco y Chimaltenango. El objetivo es brindarle seguridad perimetral externa a estos centros educativos para evitar que los niños pues, sean objeto de algún hecho criminal. Nosotros actualmente tenemos seguridad en 43 centros educativos. En la actualidad, 23 centros educativos cuentan con 200 cámaras de videovigilancia, tanto en el exterior como en el interior. En algunos centros educativos nosotros formamos las comisiones de seguridad juveniles, ¿verdad? Donde ellos se hacen como responsables de algunas situaciones en el interior del centro educativo, ¿verdad? Hasta abril han sido capturadas 220 personas por delitos contra alumnos y remitidos 224 adolescentes a los juzgados correspondientes. Pero pretende este programa realmente no ser como una reacción a un problema inmediato, sino ir más allá. Sabemos que los jóvenes que están en la edad en que se deben formar, en que se deben cultivar sus actitudes, en que se debe cultivar sus buenos hábitos, pues son el medio propicio como para que nosotros trabajemos en ellos. Los alumnos del Instituto Central de Mercadotecnia y Publicidad de la Zona 5 se sienten seguros con la vigilancia de la Policía Nacional Civil. Tenemos a la policía justo enfrente. Considero que es una acción muy importante. Yo pienso que esto es muy importante porque de esta forma uno viene más seguro. El objetivo del presidente Otto Pérez Molina es proporcionar a los estudiantes los conocimientos para prevenir el delito dentro y fuera del aula y forjar una generación libre de violencia.